poderoso nombre de Jesús. Dice la Escritura: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta en el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho por Elías. Amado Dios, en esta hermosa tarde ante tu presencia nos presentamos. Señor, bendiga, use mi vida, quite, Señor, de mí todo sentimiento, Padre bendito. Que seas tú quien hable a través de este vaso que tú has usado, Señor, que tú te has dispuesto, Padre, para predicar tu palabra en este día. Señor, ayúdanos, bendice, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar. Hay alguien en esta hermosa tarde que está por despedirse de su mala temporada. Hoy en esta tarde yo quiero predicarle bajo el tema: y se secó el arroyo. Hoy en día, hermano, hermana, vemos a través de esta escritura como un hombre de Dios llamado Elías va y mora a cierto lugar llamado Sarepta de Sidón. Dice la escritura que Dios le había dado la orden a una mujer viuda que esperase a la venida del profeta. Dios le había dado una orden, y Elías recibe también una orden de ir a presentarse. Viendo nosotros allí en el contexto, Elías también recibe la orden de ir a presentarse al rey de Acab, y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, de que no habrá lluvia en los cielos, y los cielos se cerrarán por 3 años y 6 meses. Pero en ese momento Dios le había hablado al profeta y le dice: vete al arroyo de Quiret y quédate allí, porque yo te sustentaré. La Biblia dice en el capítulo 17, verso 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quiret, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quiret, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y le traían carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Verso 7, que es donde yo quiero enfocar. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. En esta hermosa tarde, hermano, yo quiero decirle y quiero traer un mensaje
para que usted sepa de lo que es capaz Dios de hacer con cada uno de los que estamos reunidos hoy aquí. Dios le dijo a Elías: yo te voy a sustentar. Y de la misma manera yo quiero decirle a usted, hermano, a usted, hermana, que está batallando, que está teniendo problemas, el Señor nos habla y nos dice que Él va a ser quien nos va a sustentar. Alguien le da un fuerte aplauso a la gloria del Señor. En pocas palabras, el Señor le dice: yo te voy a sustentar. Y te voy a sustentar, dice la Biblia, que por la mañana y por la tarde llegaban los cuervos y le traían pan y le traían carne. Elías comía en la mañana y comía en la tarde y bebía de aquel arroyo. Y a su nombre. Pero pasando un tiempo y por falta de la lluvia, el arroyo se secó. Repita conmigo: el arroyo se secó. Ahora el hombre de Dios, aquel hombre que hacía temblar a toda la nación, aquel hombre que estaba bajo la unción del Espíritu Santo, aquel hombre que hacía descender el fuego, hermano, hermana, está pasando por una crisis. Está pasando no solamente por una crisis emocional, sino una crisis carnal, una crisis espiritual, puesto que, hermano, hermana, él se encontraba solo, dice la Escritura. Jehová lo había mandado a que morara allá enfrente de ese arroyo. Jehová lo había mandado a que estuviese ahí, y que los cuervos le iban a traer pan y le iban a traer carne, y que él iba a estar bebiendo de ese arroyo. Pero ahora nosotros vemos que el arroyo se secó. Qué difícil es, hermano, para un hijo de Dios, que de repente está teniendo el sustento de parte de Dios. Y de repente, hermano, tienes pan, tienes carne, tienes automóvil, estás bien de salud, tu economía está bien, hermano, pero de repente viene la prueba, de repente viene la lucha, hermano, y de repente se te seca el arroyo. Cierto, aleluya. Amén, amén. A este Elías le llegó la crisis, pasando un tiempo, y por falta de lluvia, la Biblia dice que el cielo se había cerrado. En pocas palabras, no había nube que derramara su lluvia, no había, hermano, rocío que descendiera sobre la tierra. Y de tal manera, hermano, Elías comenzó a entender y a pasar una crisis, hermano, hermana. Ahora aquel hombre de Dios está pasando crisis, se le seca su arroyo. La gente piensa, hermano, y piensa acerca de nosotros como hijos de Dios. Piensa que por ser hijos de Dios, nosotros ser siervos de Dios, no tendremos temporada de sequía. Pero déjeme decirle una cosa: habrá temporadas donde las cosas que tú tengas, donde tu salud, donde tu economía, donde todo lo que tú tengas puede venir a sequía. Pero cuando alguien, hermano, que tiene propósito, que se le seca su arroyo, pero este seco arroyo, hermano, tiene un propósito de parte de Dios. Es algo más grande, hermano, que lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Simplemente Dios está permitiendo que se seque el arroyo para mandarnos a otro lugar. Ciertamente estás pasando por pruebas, ciertamente estás pasando por enfermedades, pero yo le voy a decir una cosa: estás a punto de pasar al próximo nivel. Yo le doy gracias a Dios porque en esta hermosa tarde mi arroyo se ha secado, mi arroyo está seco, hermano, pero tengo la certeza de que hay palabra de Dios, la cual me impulsa, la cual me va a mandar a otro lugar, y es su nombre. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pero dice la Escritura: vino la palabra de Jehová diciendo: levántate. Yo creo que aquí hay alguien que se tiene que levantar y vete a Sarepta de Sidón, porque mora allí y mora allí. He aquí, yo he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Gloria a Dios, aleluya. Muchas de las veces la gente piensa que por el simple hecho de nosotros ser siervos de Dios no pasaremos por pruebas. Habrá temporadas donde nuestras cosas se van a secar.
Pero cuando todo aquello se seca, hermano, es porque todo tiene un propósito. Se secó el arroyo para Elías, pero Dios tenía algo más grande para Elías. Y Dios tiene también para usted, hermano, para usted, hermana, algo más grande. Porque Dios nunca va a permitir un proceso en tu vida para que no sea con la intención de elevarte. Yo creo que el Señor nos quiere elevar a un lugar más precioso. Dice amén. Amén. Y todo proceso en tu vida te llevará a conocer dimensiones en Dios. El arroyo se le secó a Elías, pero Elías no se movió del lugar. Y el problema, hermano, que a veces nosotros tenemos, que estamos pasando por la lucha, estamos pasando por la prueba, y parece como que el arroyo se nos secó, hermana Cristina, y lo primero que nosotros hacemos es movernos en nuestras propias fuerzas, es movernos en nuestra propia voluntad, es movernos en nuestra propia circunstancia. Pero no, hermano, no se mueva de ese arroyo seco, porque Elías, dice la escritura, que no se movió hasta que vino la palabra de Dios, hermano. Y cuando viene la palabra de Dios, esto es un principio maravilloso, esto es un principio poderoso. Podrá preguntarme usted, hermano, hermana, ¿y cómo puede ser un principio poderoso, hermano? Porque la mayoría de los cristianos se mueven por medio de las circunstancias, por medio de las crisis, hermano. Pero hay un momento malo, hermano, en el cual ellos toman la decisión de moverse, y cuando se mueven, todo puede venir a mal, porque no saben que el proceso donde Dios los quiere llevar es un proceso donde Dios nos quiere exaltar. Tú no estás diseñado para ser dirigido por tu circunstancia. Tú estás dirigido o diseñado para seguir la dirección de Dios. A todo eso, ¿cuántos están, hermanos, siguiendo la dirección del Todopoderoso? A todo eso, ¿cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a la gloria de Dios? Tú no puedes dejar que las pruebas hablen por ti. Usted tiene que aprender a quedarse en su arroyo, cualquier sea su situación, hasta esperar la instrucción de Dios. Mantenernos firmes, fieles, constantes, esperando la respuesta de nuestro Dios. La Biblia dice: y vino luego la palabra de Jehová diciendo, vino la palabra de Dios: vete a Sarepta de Sidón. Qué hermoso es nuestro Dios. Que cuando Dios nos ve en la crisis, Él nos saca de la crisis y nos dice: he enderezado el camino, sigue caminando, sigue avanzando. Ciertamente estás en la prueba, ciertamente estás en la lucha, ciertamente estás debajo del enebro, pero yo te digo algo: come y bebe, porque el largo camino te espera. Dios no nos va a mandar a un lugar mientras Él no tenga algo mejor para nosotros. Dice amén. Gloria a Dios. Y vino la palabra de Jehová y le dijo: vete a Sarepta de Sidón. Al hombre de Dios se le secó su arroyo. No hay comida. Vea esto: no hay comida, ya no hay agua, pero él está firme esperando en Dios. Eso habla mucho de este hombre, de quién tú eres, de quién usted es, hermano. Cuando usted se maneja firme, cuando usted no se deja mover por las circunstancias ni por los problemas, cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo. Muchas gracias por su entusiasmo. Yo estoy diciendo que aquel hombre que no se deja mover por las circunstancias, sino que se deja mover simplemente por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el cual nos guía a toda verdad, es el cual nos guía a toda justicia, es el cual nos guía, hermano, y nos saca de la sequedad. Y a su nombre. En un punto muy especial, yo quiero que usted tome nota. Elías ora, los cielos se cierran, y Dios le da palabra y le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, Elías,
pero tienes que irte a este lugar, a este cierto paraje cerquita del río Jordán. Ahí corre un arroyo, ahí yo te voy a enviar bendición, ahí yo te voy a enviar tu pan, ahí yo te voy a enviar tu carne. Y de repente Elías comía por la mañana y comía por la tarde. Él estaba muy contento, y de repente cuando le daba sed, él simplemente corría, sumergía su mano al arroyo y bebía de ese arroyo. Pero de repente comenzó a pasar el tiempo, el cielo ya no daba la lluvia y el arroyo empezó a menguar. Yo quiero decirle, hermano, tal vez tú te encuentres y te identifiques con lo que yo te estoy diciendo. Tal vez estabas muy bien económicamente, tal vez tenías muy buena salud, hermano, y corrías y comías, hermano, y bebías el agua y estabas muy contento, pero de repente, hermano, se cerró el arroyo, el agua ya no corrió, hermano, hermana, y tal vez tú estés pasando por lo mismo. Tal vez ya no sientas que hay alimento, tal vez sientas que ya no haya carne, tal vez el agua ya no está fluyendo, hermano, pero usted manténgase firme. Mientras haya palabra de Dios, usted manténgase firme, porque la palabra de Dios es la única que nos sustenta, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale y fluye por la boca de Dios. Y a su nombre. Y en este punto muy especial, a Elías se le seca su arroyo. Ya no hay cuervos, ya no hay comida, no hay agua. Algo muy precioso, hermano, que me impacta a mí, que no había comida. Ya no estaban los cuervos ya no llegaban, ya no había pan y ya no había carne. Pero algo precioso que sí había, y era la palabra de Dios. Hermano, hermana, aunque tú estés batallando, aunque estés enfermo, aunque no fluya el pan, aunque no fluya la carne, aunque no haya agua, pero que fluya la palabra de Dios en su vida. Yo creo que en esta tarde hay palabra de Dios. Yo creo que hay palabra de Dios. Yo creo que hay palabra de Dios. Alguien dice amén. Amén. En su casa podrá faltar la comida, le podrá hacer falta todo, pero una cosa sí, asegúrese que no le falte la palabra de Dios. Porque donde está la palabra de Dios, allí habrá nuevos comienzos. Una vez más, porque donde está la palabra de Dios, allí habrá nuevos comienzos. Elías dijo, se secó el arroyo, ya no hay alimento, pero llegó la palabra de Dios. Los cuervos ya no llegaban. Pasaron algunos días, dice la escritura, y se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pero vino la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y a su nombre. Elías dijo, ya no tengo nada que hacer en este lugar. Pero él estaba firme. Él no se desesperó. Él esperó a que viniera la palabra de Dios. Gracias. Hoy yo vengo a declararle, hoy yo vengo a decirle, hermano, hermana, vengo a declararle en el nombre del Señor Jesucristo que Dios va a intervenir con su palabra en su matrimonio, en su familia, en su casa, con sus hijos. Y aquellos hijos rebeldes sabrán que Dios está contigo. Y aquellos hijos que están perdidos, hermano, sabrán que en tu casa hay palabra de Dios, hermano. Deje decirle que donde Dios habla, las cosas tienen que cambiar. Elías dijo, no tengo agua, no tengo pan, ya no hay carne, pero llegó la voz de Dios. Y donde hay voz de Dios, hay cambios, hay oportunidades y hay transición, hermano, hermana. Dios le dijo a Elías, levántate. Yo quiero decirle a cada uno de los que estamos aquí, hermano, al buen grupo que estamos aquí, Dios le dice hoy en día, hermano, desde la parte de atrás donde se encuentra nuestro hermano Israel hasta donde se encuentra nuestro hermano Pepe, levántese. Levántese en el nombre del Señor. Levántese en el nombre del Señor. Dios le dijo a Elías, levántate, muévete, comienza a moverte en la unción del Espíritu Santo y vete a Sarepta de Sidón. Lo mismo yo le digo a la iglesia, levántese en el nombre del Señor Jesús.
Jesucristo, en la unción del Espíritu Santo, y muévase. No se quede quieto, no se quede de brazos cruzados, no se quede, hermano, sin mover sus palmas, no se quede con los labios cerrados. Comience a alabar a Dios y muévase en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le dijo a Elías: levántate, muévete y vete a Sarepta de Sidón, porque allí le he dado orden a una anciana viuda que te sostenga. Porque Dios siempre te mantendrá en movimiento espiritual, en movimiento en otra dimensión. Uno tiene que aprender a moverse, hermano, hermana, en el espíritu. Y cuando Dios dice movilízate, tú tienes que accionar. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? La Biblia dice que Elías se movió del arroyo seco, y Dios ya había dado orden. Vaya conmigo al verso 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, escuche muy bien, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Note algo. La Biblia dice que ya se le había dado la orden a una mujer. Desde antes de que Elías saliera del arroyo seco, ya Dios le había dado orden a una mujer para sustentar al profeta. Yo quiero decirle, hermano, Dios ya ha dado orden para sustentarte a ti. Dios ya ha dado orden, hermano, para bendecir tu nombre. Dios ya ha dado orden, hermano, para bendecir tu casa. Dios ya le ha dado orden, hermano, para bendecirlo, hermano, y a su nombre. Yo creo que nosotros, hermano, ya estamos saliendo del arroyo seco. Gracias a Dios que estamos saliendo del arroyo seco, y Dios ya ha dado la orden a alguien para bendecirnos. La Biblia dice que se le dio la orden a una viuda, y aquella viuda andaba recogiendo leña. Aquella viuda, dice la escritura, que andaba cerca de la puerta de la ciudad. Y esta viuda ya tenía la noción, ya sabía que Elías iba a llegar. Hermano, hermana, cuando tú te dirijas a un hospital, Dios ya ha dado la orden. Amén, amén. Cuando tú te dirijas a tu trabajo, Dios te ha dado la orden. Cuando tú te dirijas, hermano, a hacer algo, a emprender algo, ten la certeza y la seguridad que adelante ya Dios mandó la orden para bendecirte. Pues le dan al nombre del Señor Jesucristo la honra y la gloria. Ahora, el verso 11 dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La mujer tenía fe y la mujer tenía duda. La mujer recogía leña. Note esto, note, ella no tenía mucho, pero ella se hallaba recogiendo leña. Y lo que me sorprende a mí, hermano, hermana, que esta mujer, ya Dios había hablado con ella, ya Dios la había puesto a cuentas de lo que iba a suceder. Y aquella mujer ya estaba esperando la llegada del profeta. Tal vez la mujer volteó a ver la arteza de su casa allí, lo que tenía. Y había poquita harina, había poquito aceite, pero Dios ya le había dado la orden a esta mujer. Quiero que ponga mucha atención y présteme mucha atención a lo que yo le voy a decir. Algo que me sorprende, que el profeta llega y le dice: dame agua, y ella responde: vive Jehová tu Dios, que le dice ella, como diciendo: sé quién eres tú, sé que yo ya he tenido la respuesta, sé que ya Dios me ha hablado a mí, y sé, conozco muy bien a Dios, pero estoy también pasando el arroyo seco. No hay alimento en mi casa, no hay aceite, no hay harina. Estoy pasando lo mismo que tú. No se sorprenda, hermano, si usted está pasando
mismo. Pero hay algo poderoso y hay algo tremendo que a mí me sorprende. El Señor había dicho que la mujer viuda iba a sustentar al profeta. Como diciendo, yo te conozco a ti, yo sé quién eres tú. Ciertamente estoy recogiendo un par de leños, ciertamente estoy recogiendo esto, pero yo ya estaba esperando tu llegada. ¿Por qué te tardaste tanto?, le dice la mujer. Y el profeta, hermano, hermana, dice en el verso 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Lo que estaba diciendo la mujer: ya no hay esperanza, estoy sufriendo, mira cómo estoy batallando. Ciertamente tenía el llamado de Dios. Y llega el profeta Elías y le dice, Elías, sabiendo que esta mujer tenía una conexión con Dios, y comienza a discernir y comienza a identificar el problema, el mismo problema que tenía Elías, lo tenía esta mujer. El arroyo también se le secó. Yo no sé a ti, hermano, si a ti se te ha secado el arroyo, a mí se me ha secado el arroyo, pero hay palabra del Señor que me dice: levántate, no te quedes allí. Yo quiero decirle a usted también, hermano, levántese, no se quede allí, hermano. Elías comienza a discernir que esta mujer tiene una conexión poderosa con Dios. Y comienza, hermano, a ver todo lo que tiene la mujer. La mujer tiene fe, la mujer tiene confianza, ha creído en Dios, pero también está pasando por una situación adversa, puesto que dice que simplemente tenía un puñado, un poquito de aceite y un poquito de harina. Pero el profeta le dice: ve y haz, pero hazme a mí primero. Y hazme una torta debajo de las cenizas de la leña y tráemela. En el verso 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. El espíritu de muerte que estaba ahí con la mujer simplemente estaba esperando preparar un pan, un pedazo de pan, comerlo y dejarse morir. Hermano, a veces nosotros nos sentimos de la misma manera. Sentimos como que nos queremos morir, como que la adversidad, como que el problema es más fuerte que nosotros. Pero yo vengo a decirle, la unción del Espíritu Santo, tenemos a un Dios que dijo: vete, levántate, que yo te voy a sustentar. Alguien da amén. En el verso 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. No tengas temor, le dijo Elías, no temas, que el aceite y que la harina no escasearán. Aunque tu arroyo se haya secado, hermano, hermana, yo tengo noticias para usted. Dios le dará un nuevo inicio a tu temporada, donde nadie ni nada disminuirá. Yo quiero decirle, hermano, tenemos a un Dios que nos sustenta. Aunque el arroyo se nos haya secado, hay un Dios que nos dice: tu harina, tu agua no disminuirá. La harina, hermano, es presencia o es esencia o es figura de la palabra de Dios, y el aceite es la figura del Espíritu Santo. Estos 2 elementos siempre van a estar en nuestro lugar, y a su nombre. Hoy nosotros, en esta fecha, octubre 11, nosotros cumplimos 4 años de haber comenzado la obra en un parque.
Cuando nosotros nos encontrábamos, hermano, con nuestro arroyo seco, cuando nosotros nos encontrábamos, hermano, literalmente, antes venían los cuervos y nos traían pan y nos traían carne y nos alimentamos, pero de repente, hermano, se cerró el cielo y no hubo lluvia, y así estuvimos por un tiempo alimentándonos allá de lo que traía el cuervo y de lo que traía, hermano, el pan y la carne, y bebíamos del arroyo. Pero llegó el momento en el cual el arroyo se secó y Monte Sinaí, hermano, comenzó a pasar por hambre, empezó a pasar sed. Pero llegó la palabra de Dios y nos dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque allí yo he dado orden a una viuda. Yo he dado la orden a una viuda a que los alimente, hermano. Y esa viuda estaba lista, esa viuda estaba preparada, esa anciana estaba preparada para recibirnos. Y hermano, hasta el día de hoy estamos nosotros bebiendo solamente, no solamente del arroyo, sino que Dios nos puso en otra temporada, Dios nos puso en otro lugar. Antes no teníamos ni un cable, antes no teníamos ni una bocina, pero gracias a Dios que el Señor, que vino la palabra de Dios, que vinieron, hermano, se fueron los cuervos, se fue el pan, se fue la carne, hermano, pero vino la palabra de Dios. Pasaron algunos días y el arroyo se secó, pero vino la palabra de Jehová diciendo: levántate, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque he aquí que yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Alguien le da la gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque Dios proveerá. Dios tiene todo calculado para nuestras vidas. Iglesia, no temas. Es el comienzo de otra temporada donde Dios te sacará del arroyo seco y te va a prosperar. En el nombre del Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta hermosa tarde. Yo quiero invitar a que todos pasen a este lugar. Quiero orar por ustedes. Que nadie se quede allí, sino que todos vengan. Quiero orar